Abramos nuestras Biblias en el libro de Filipenses. Estamos en el capítulo 4. Y mientras usted abre ahí su Biblia, hace algún tiempo viajaba en avión y pasé varios minutos mirando por la ventana, y a medida que el avión ascendía, las casas se volvían pequeñas, las autopistas parecían simples líneas, cada vez se veían menos, los automóviles apenas podían distinguirse. Y pensé en algo. Allá abajo había miles de personas viviendo sus vidas. Algunas probablemente estaban atrapadas en el tráfico, otras estarían preocupadas por algún tipo de enfermedad que estaban padeciendo, otras estarían angustiadas por sus finanzas o por su futuro. Y ahí estaban, a mi ojo casi imperceptibles, pero los problemas que ellos padecían seguían siendo problemas reales. Pero desde aquella altura en la que yo estaba, la perspectiva era diferente. Y así ocurre muchas veces en nuestra vida espiritual. Vivimos tan cerca, tan apegados a nuestras circunstancias, que terminamos viendo nuestros problemas más grandes que a nuestro Dios. A veces nuestras circunstancias hasta nos ponen de rodillas y los vemos aún más grandes. Y es ahí cuando la ansiedad aparece, cuando nuestra mirada queda atrapada al nivel del suelo. Es todo lo que vemos. En cambio, la paz aparece cuando Dios nos eleva para poder contemplar nuestras circunstancias desde la altura de su soberanía. Por eso el ejemplo del avión. Eso es precisamente lo que encontramos en Mateo 6, que vamos a estar viendo, que es una sección de la Escritura que vamos a ir porque básicamente es lo que Filipenses 4, que es lo que estamos estudiando, encapsula. Ni Pablo ni Jesús minimizan nuestros problemas. No, ellos magnifican a nuestro Dios. Y cuando Dios vuelve a ocupar el lugar que le corresponde en nuestra visión de la vida, el temor comienza a perder su poder. Eso es lo lindo. Y hacia ahí tenemos que ir. Escuchemos una vez más las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Permítanme que les lea eso. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Estamos estudiando la carta a los filipenses y, como ustedes sabrán, nos hemos embarcado en una serie que hemos llamado La guerra contra la ansiedad. Y hoy llegamos al segundo sermón de esa serie, que lo hemos titulado La soberanía de Dios y el fin del temor. Porque la semana pasada aprendimos que el afán y la ansiedad surgen cuando el corazón deja de descansar en la soberanía de Dios, cuando el corazón deja de descansar en la sabiduría de Dios. Nos olvidamos de la bondad de Dios. Y estos dos versículos que Pablo les comparte a los filipenses sigue esa tradición de la enseñanza de Jesús en Mateo 6, que refleja que décadas de predicación y memorización oral. ¿Por qué digo eso? Es muy probable, de acuerdo a los eruditos modernos, que Filipenses se haya escrito antes que Mateo. Pero aunque Mateo no esté escrito todavía en ese tiempo que Pablo escribe esto, está la tradición oral de todas las enseñanzas que nuestro Señor Jesús enseñó, y dentro de ellas está el Sermón del Monte, que es donde está la sección de Mateo 6.
Pablo conocía perfectamente estas enseñanzas y las transmitía a sus iglesias. Sea que Pablo ya tenía acceso a Mateo, al Evangelio, si es que Mateo ya se había escrito, o sea que Pablo acudió a lo que es la enseñanza de la tradición oral, de lo que Cristo enseñó. De todas maneras, Filipenses 4 encapsula esta enseñanza de Mateo 6. Existe un vínculo más que evidente entre Filipenses 4, versículos 6 y 7, y el Sermón del Monte, que está escrito en Mateo 6, 25 al 34. Miren esto, el mandato paulino dice, por nada estéis afanosos, el 4:6. Jesús ordena, no os afanéis por vuestra vida, Mateo 6:25. La solución que Pablo provee apela a la oración que confía en Dios. De la misma manera, Jesús apela a confiar en el cuidado del Padre Celestial. El resultado que Pablo promete es la paz de Dios, que guardará su mente, su corazón. Y Jesús, en el Sermón del Monte, promete que Dios añadirá todo lo necesario si buscamos primeramente el reino de Dios. Por lo tanto, estos versículos de Filipenses se hacen eco de la autoridad de Cristo. Porque Pablo no está dando un consejo psicológico personal que nace de él, sino que está recordando el mandato directo de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la paz que Pablo le predica a los filipenses no es una paz teórica, sino que es una promesa fundamentada, arraigada directamente en la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo es evidente expresión de la soberanía de Dios. Y cuando nosotros nos sometemos a esta autoridad, a esta soberanía, es cuando experimentamos el fin del temor. Experimentamos el fin de la ansiedad. El temor que estamos viendo hoy es ese temor que en un sentido es el caldo de cultivo que produce la ansiedad. Tememos lo que no queremos perder o lo que pensamos que no vamos a obtener. Por eso, hermanos, hoy quiero proponerles que debemos confiar plenamente en la soberanía providencial de Dios, en toda circunstancia, para que vivamos libres de la esclavitud del temor, para que vivamos descansando en el cuidado paternal de Dios sobre sus hijos. Mi invitación hoy es que consideremos, contemplemos y confiemos en la soberanía providencial de Dios. ¿Para qué? Para que nuestros corazones, para que nuestras mentes sean liberados del temor, sean fortalecidos por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso hoy vamos a ir al texto que registra las palabras de Cristo. Y los 3 puntos que veremos hoy salen no de Filipenses, que encapsula todo eso, vamos a ir directamente a Mateo 6, 25 al 34. Así que le invito a que abra ahora ahí. Ya leímos Filipenses 4, 6 al 7, ahora vamos a estar yendo a Mateo 6, 25 al 34. Recuerden que esta es una serie acerca de la ansiedad sin salirnos del estudio de Filipenses, pero estamos en guerra contra la ansiedad. Y los 3 puntos que veremos hoy salen de Mateo 6, 25 al 34. Para aquellos que están anotando, el primer punto es: contemplemos la providencia de Dios. Lo encontramos en Mateo 6, 25 al 30. Nuestro segundo punto es: confesemos el problema del temor. Sale de Mateo 6, 30 al 32. Y luego el tercer punto es: confiemos en la prioridad del reino. Sale de Mateo 6, 33, 34 y de Filipenses 4, 6. En nuestro mensaje titulado La soberanía de Dios y el fin del temor, veremos que la ansiedad surge cuando perdemos de vista quién es Dios.
La paz florece cuando recordamos que nuestro Padre soberano gobierna perfectamente sobre todas las cosas, para su gloria y para nuestro bien. Por eso los invito a que veamos el primer punto. Contemplemos la providencia de Dios. Permítame leer Mateo 6, 25 al 30. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Contemplemos la providencia de Dios, porque la soberanía de Dios le pone fin al temor. Y el Señor nos dice en el versículo 26, mirad las aves del cielo. El argumento de Jesús es extraordinariamente simple, hermanos. Las aves no almacenan, no construyen graneros, no tienen cuentas bancarias, sin embargo, sobreviven felices, viven mantenidas y sostenidas por el Creador de todas las cosas. ¿Por qué? Porque existe un Dios soberano sosteniendo su creación. Dios no creó y luego se fue a desentenderse de su creación. Y notemos que Jesús aquí no está promoviendo la pereza, porque las aves trabajan, pero trabajan sin ansiedad. La diferencia es importante. Trabajar, hermanos, es obediencia. Preocuparse pecaminosamente es incredulidad. Y luego Jesús dice, considerad los lirios, para que sigamos contemplando la providencia de Dios. La palabra implica observar cuidadosamente, estudiar, reflexionar, meditar. Jesús está diciendo, conviertan las flores en un seminario de teología. Vaya a su jardín y conviértalo en un seminario de teología. Vea la belleza que Dios le ha dado a esas flores. Los lirios no tienen capacidad para vestirse. No pueden producir belleza por ellos mismos. Sin embargo, Dios los viste mejor que a Salomón. La enseñanza es clara. Si Dios gobierna las flores, si Dios gobierna las aves, si Dios gobierna las estaciones, si Dios gobierna la lluvia, ¿creemos realmente que Él ha perdido el control de nuestra vida, que es más importante que todo eso? No le demos lugar a la ansiedad, porque nos vacía de energía y distorsiona nuestra visión de Dios. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: la soberanía de Dios es la almohada sobre la que el Hijo de Dios descansa la cabeza por la noche, lo que le proporciona una paz perfecta. Pero nosotros elegimos a veces la preocupación. Hermanos, no apoyemos nuestra cabeza sobre el cactus, sobre la cruceta, la tuna, el nopal con espinas, y no giremos, ¡ay!, que nos pincha la sien. No. El cacto de espinas venenosas, el nopal de espinas nos pinchan y nos infligen una dolorosa autotortura en vez de descansar
y dormir en la almohada que es la providencia de Dios. La preocupación jamás ha resuelto un problema, jamás. Nunca ha añadido una hora a la vida, jamás. Nunca ha alterado un decreto divino. Deje de poner su cabeza en la biznaga, en la cruceta, como usted le dice, en el cactus, y deposite su cabeza a la noche en la almohada de la providencia de Dios. Porque la ansiedad, el afán, lo único que hace es robarnos el gozo que Dios nos concede hoy. Hermanos, es esta hermosa y profunda doctrina de la providencia que debe informar nuestras emociones, nuestros pensamientos. La providencia no es una curiosidad teológica, es medicina para el alma. Cada flor que brota, cada amanecer, cada lluvia, cada respiración nos recuerda que nuestro Padre Celestial sigue gobernando. Entonces, debemos preguntarnos, ¿qué circunstancia de mi vida me está haciendo olvidar que Dios sigue gobernando? ¿Qué es? Si ha logrado identificar esa circunstancia ahí donde está, es hora de que la llevemos a Dios en arrepentimiento. Y es en ese espíritu que quiero que ahora confesemos el problema del temor. Y este es nuestro segundo punto. Confesemos el problema del temor. Para poder confesar el temor debemos identificar la causa. Leamos Mateo 6, 30 al 34. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Palabras del Señor. Jesús está llegando al corazón mismo del asunto. Porque si estamos en guerra contra la ansiedad, debemos ver la soberanía de Dios y eso pone fin al temor. Hombres de poca fe, nos dice, esa es la causa del temor. Observe que el Señor no está diciendo hombres sin fe. No, Él dice hombres de poca fe. Le está hablando a creyentes. La ansiedad entonces es una crisis de confianza. No necesariamente es una crisis de que nos falta información. Muchas veces sabemos la verdad y simplemente dejamos de aplicarla. John MacArthur señala correctamente que preocuparse por la provisión diaria después de haber confiado en Dios para la salvación eterna es una contradicción. Creemos que Dios puede librarnos del infierno, que es eterno, pero dudamos que pueda sostenernos el próximo mes. Increíble. Y yo, en algún momento, me tuve que arrepentir de eso. Porque nada de lo que estoy hablando ahora es algo que en algún momento no haya pecado con eso. Entonces entiendo dónde estás, hermano. Entiendo dónde estás. Pero Dios nos llama a hacerle guerra a la ansiedad, porque nubla nuestra visión de Dios. Dejamos de ver a Dios como Dios es. Creemos que Dios puede librarnos del infierno, pero estamos ahí dudando de qué es lo que va a hacer el próximo mes. Creemos que Dios gobierna las galaxias,
pero dudamos que gobierne nuestra propia situación particular. ¿Por qué? Porque la ansiedad nos hace olvidar el carácter de Dios. Lo que debe informar qué es lo que hacemos es la palabra de Dios. Son los principios bíblicos, no nuestras emociones que se salen de control. Porque cuando la ansiedad nos hace olvidar el carácter de Dios, a tal punto que olvidamos su sabiduría, y a veces oramos como tratando de instruirle a Dios. No, Él sabe bien qué es lo mejor para nosotros. Pero muchas veces nos olvidamos también del amor de Dios. Dio a su propio Hijo por nosotros. Dio lo máximo que podía dar por nosotros. ¿Cómo juntamente con Él no nos va a dar todo lo que necesitemos? Olvidamos la fidelidad de Dios. Olvidamos el poder de Dios. Y miren, no estamos solos en estos. Hermano, si estás pasando por eso, yo ya confesé que eso fue un pecado que tuve que pedir perdón y cambiar y vivir, no como un ateo, no, como un cristiano verdadero. Y miren, vamos a la historia de la iglesia y vemos a Martín Lutero teniendo el mismo problema. Él puede dar testimonio de esto, de que la ansiedad nos hace olvidar el carácter de Dios. En una ocasión, Lutero se encontraba profundamente preocupado y andaba con cara larga para todos lados. Y su esposa Catalina apareció toda vestida de negro. Y Lutero le pregunta, ¿quién murió? Y ella responde, parece que Dios ha muerto. Y Lutero reacciona, eso es imposible. Y ella le dice, entonces deja de actuar como si Dios hubiera muerto. ¡Oh! ¡Qué poderosa reprensión!, ¿no es cierto? Y tengo que confesar que a veces mi esposa me ha ayudado también amorosamente. ¿Cómo? Digamos, ha hecho acá la esposa de Lutero. Perdemos, Señor, de vista quién eres. La tontera del ser humano. Pero es verdad, hermanos, cada episodio de ansiedad contiene una pequeña teología defectuosa. Actuamos como si Dios hubiera dejado su trono. Pero necesito que miremos qué peligroso es esto. Porque la ansiedad también nos hace pensar como el mundo. Y luego estamos ahí, en nuestro grupo de amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela o la universidad, y no se puede reconocer que verdaderamente somos cristianos porque estamos tan afanados, más afanados que nuestros amigos. Jesús mismo deja en evidencia de que actuamos así cuando Él dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los paganos tienen razones para vivir dominados por el temor. No conocen al Padre Celestial. No conocen sus promesas. No conocen la soberanía de Dios. Pero los creyentes conocemos todo esto. Por eso la ansiedad resulta tan impropia para un hijo de Dios. No pequemos así. Hagamos guerra contra la ansiedad porque la ansiedad realmente deshonra a Dios. ¿Qué nos enseña Mateo 6, del 30 al 32? ¿Qué nos enseña acerca de Dios? Bueno, claramente nos enseña que Dios es digno de confianza. Acerca del hombre que enseña, bueno, nos enseña que la ansiedad revela a veces incredulidad práctica. No siempre negamos a Dios doctrinalmente, como vimos la semana pasada. Muchas veces lo negamos funcionalmente. ¿Qué es entonces lo que este pasaje demanda? Tanto Mateo 6 como Filipenses 4. Bueno, demanda arrepentimiento. Debemos confesar el problema del temor. Ese es nuestro punto 2 que estamos viendo. Este pasaje, los dos pasajes demandan que reconozcamos que la ansiedad
es una expresión de tener poca fe. Pero el pasaje también promete algo, ofrece una promesa. ¿Qué es? Bueno, nos dice que el Padre conoce todas nuestras necesidades. Dios sabe qué necesitamos. Y eso nos apunta directamente ¿a qué? A Cristo. La necesidad imperiosa de todo ser humano es Cristo. La necesidad más importante, la necesidad que tiene consecuencias de índole eterno, es la necesidad de Cristo. Porque Él vino precisamente porque somos incapaces de confiar perfectamente. Y Jesús confió en esos momentos donde nosotros dudamos. Jesús nunca perdió de vista la soberanía de Dios. Imagínense, cuando estaba siendo crucificado, que sus manos eran horadadas por los clavos. El Hijo del Hombre, aún en medio de todo eso, nunca experimentó, una ansiedad o un afán pecaminoso. O sea, Él estuvo en Getsemaní. Él dijo también que su alma estaba muy afligida. Él sudó gotas de sangre, pero no pecó. ¿Por qué? Porque Él sabía que estaba bajo la soberanía divina, que providencialmente Él confiaba en Dios. Él confiaba en el amor de Dios, su Padre. Y eso nos está dando a nosotros un modelo también. La palabra nos dice que el amor echa fuera el temor. Cuando amamos a Dios y cuando sabemos que Dios nos ama, eso debe echar fuera el temor. La soberanía de Dios es lo que pone fin al temor. Entonces, Cristo sabía de que la soberanía de Dios es el fin del temor del hombre y nos mostró en sus momentos más difíciles, cuando su alma estaba abatida, de que Él confiaba en Dios, en la soberanía divina. Ahora, ¿cómo debe responder la iglesia a eso? Bueno, debe responder confesando sus temores, pidiendo perdón a Dios por los temores que tenemos y renovando la fe. El punto acá, hermanos, al traer a nuestro Señor es que Jesús nunca cayó en la ansiedad pecaminosa ni en la incredulidad que tantas veces caracteriza nuestros corazones. Y Él ha modelado para nosotros cómo debemos sufrir. ¿Para qué? Porque al modelar cómo debemos sufrir, está modelando para nosotros cómo debemos confiar en Dios. Entonces, preguntémonos lo siguiente. ¿Mi ansiedad revela más confianza en mis temores que en las promesas de Dios? Usted conoce su corazón, ahí donde está. La ansiedad, el afán que a veces experimenta, revela más la confianza que usted tiene en sus temores o en la confianza que usted tiene en las promesas de Dios. ¿Dónde está? Entonces, hermanos, es aquí que debemos entender que una vez que contemplamos la providencia de Dios, una vez que confesamos el problema del temor, aprendemos a confiar en la prioridad del reino de Dios en nuestras vidas. Y ese es nuestro tercer punto. Confiemos en la prioridad del reino. Acá miren, cuando leemos Mateo 6:33, Jesús nos da la cura para la ansiedad. ¿Qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Aquí encontramos el remedio. Jesús no dice, intenten preocuparse menos y déjenme algo que yo les cargo. No. Les dice claramente, nos dice claramente, busquen más el reino. La ansiedad naturalmente va a disminuir cuando Dios ocupa nuevamente el centro de nuestro corazón, de nuestra mente, de lo que son nuestros sueños, nuestros esfuerzos. En cambio, la preocupación prospera cuando nuestra mirada está fija en las circunstancias.
La paz prospera cuando nuestra mirada está fija en el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios eterno. Y Pablo expresa esa misma verdad que el Señor Jesús está comunicando en el Sermón del Monte. Pablo la comunica en Filipenses 4:6, que es el versículo que estamos estudiando. Por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Pone las cosas en perspectiva. Miren la soberanía de Dios. Dejen a un lado el temor. Lleven sus necesidades, lleven sus angustias, sus afanes a Dios. La ansiedad, ¿qué es lo que hace? La ansiedad lleva la carga. La ansiedad le obliga a usted a cargar todo y cada día es más pesado. En cambio, la oración se somete a Dios. Deja las cargas a los pies de Cristo. La ansiedad, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué nos obliga a hacer? Intenta que nosotros controlemos todo. En cambio, la oración mira hacia arriba y Señor, como quien mira desde el avión y ve todo pequeño, desde las alturas de la gloria de Dios, desde las alturas de la soberanía de Dios, es como que la perspectiva cambia. Los temores se desvanecen. La ansiedad, hermanos, nos obliga a mirar hacia adentro. ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer? ¿Qué podemos hacer? Ponernos más ansiosos. En cambio, la oración nos obliga a mirar hacia arriba, hacia el único que tiene la solución a nuestros problemas. Y esa es una verdad liberadora. Miren esto. George Mueller vivía esta verdad a toda costa. Este hombre sirvió a Dios durante décadas, dirigió un orfanato, cuidaba a miles de niños. Frecuentemente, ¿sabe lo que le pasaba? No tenía dinero para la siguiente comida. Sin embargo, él había decidido confiar en Dios, no pedir ayuda a los hombres, para no estar dependiendo pecaminosamente de los hombres. No es que era orgulloso y no se quería dejar ayudar, sino que él presentaba sus necesidades delante de Dios. Una mañana los niños estaban ya sentados a la mesa sin alimento. Pero, ¿qué hizo Mueller? Oró agradeciendo a Dios por la comida que Dios proveería. Y minutos después, tac, 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 llegó un panadero que había sentido una fuerte impresión de hornear pan durante toda la noche. ¿Y qué hizo? Les donó el pan. Poco después de eso, como si eso no hubiera sido ya un milagro, poco después de eso, se daña un carro repartidor de leche enfrente de la puerta del orfanato. ¿Y saben qué? Toda la leche fue donada a los niños. Este es un caso real. Mueller entendía algo que muchos olvidamos. La oración no es que le informa a Dios algo que Dios no sabe, no, sino que expresa nuestra dependencia de Dios. Y como verá, dos casos donde él recibe la ayuda que el hombre le da. No es que cuando él decía, no quiero depender del hombre. Esa es la diferencia. Quiero depender de Dios. Y luego se dejó ayudar por el hombre. Pero por eso, hermanos, confiar en la prioridad del reino es sinónimo de creer en la soberanía de Dios. Y este hombre, Mueller, estaba haciendo discípulos para Cristo. Cuando confiamos en esta verdad de la soberanía de Dios, de que Dios está en control absoluto de todas las cosas, eso es lo que nos quita el temor. Eso es lo que nos enseña a vivir un día a la vez. Por eso es que Jesús concluye, no os afanéis por el día de mañana. No porque el mañana no importe, aclaremos, sino porque el mañana le pertenece a Dios. Nosotros no estamos ahí todavía. El creyente no recibe hoy la gracia para las pruebas que va a tener dentro de 10 años. Recibe la gracia para hoy. Y mañana recibirá la gracia para
mañana. Y Jesús cierra este pasaje dándonos en un sentido como una ordenanza matemática sobre cómo debemos administrar nuestra mente y nuestros días. Y les digo algo que ya usé una vez en un mensaje, pero viene perfecto acá. Me recuerda a esta ilustración y le pido que piensen conmigo en eso. Imaginen esto, cómo debemos ir día a día, confiar en Dios, en la provisión de Dios día a día. Imaginen por un momento que en un banco les abren una cuenta corriente y cada mañana usted tiene un saldo diario de $86.400. Cada mañana. Ahora, esta cuenta que le abrieron tiene dos reglas muy estrictas. ¿Cuáles son? La primera es que todo el dinero que no hayan gastado durante ese día se borra por completo a la noche. No lo pueden guardar. No se puede acumular saldo para mañana. ¿Cuál es la segunda condición? Bueno, el banco puede cancelar la cuenta en cualquier momento sin previo aviso. ¿Qué haría cualquiera de nosotros? Si usted está ahí, ¿qué haría? Bueno, si es honesto, gastaría cada centavo hoy en lo que realmente importa. No dejaría nada guardado para que se pierda. Pues bien, hermanos, ese banco se llama tiempo. Cada mañana nuestro Padre Celestial nos regala 86.400 segundos. Lo que no vivas, lo que no uses y lo que no inviertas para su reino hoy, simplemente se pierde. Entonces, cuando miramos con eso en perspectiva, ¿ven el engaño de la ansiedad? Lo que la ansiedad nos hace hacer, perder las oportunidades de estar concentrados en el reino de Dios, de aprovechar cada hora, cada minuto, cada segundo que Dios nos regala en esta vida. ¿Para qué? Para poner el reino de Él como prioridad. Porque el afán que experimentamos, la ansiedad que experimentamos es el intento inútil y arrogante de querer girar un cheque del mañana usando los fondos que Dios nos dio para el día de hoy. Queremos pensar y hacer cosas en el día de mañana cuando estamos acá, hoy. Entonces, lo que queremos hacer el día de mañana y lo que queremos gastar a costas del día de mañana, eso nos crea afán, nos crea ansiedad. Cuando te preocupas por el lunes, o por el próximo mes, o por el próximo año, estás desperdiciando los segundos que Dios te dio hoy para buscar su reino. Dios no nos da gracia por adelantado para los problemas del futuro. Nos da la gracia exacta que necesitamos y los fondos exactos para las próximas 24 horas. Por eso Pablo conecta esto magistralmente en Filipenses 4:6 cuando dice, por nada estén afanosos. ¿Cómo usamos bien los 86.400 segundos de hoy? Pablo nos da la respuesta. Inviértelos en el reino a través de la oración. Pablo dice, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Hermanos y hermanas, la paz del reino de Dios florece cuando dejamos el mañana en las manos de un Dios que es soberano. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, nos decidimos a adorarle, a servirle, a confiar en ese espacio de tiempo que Él nos regala hoy. Y como escribió John Newton, todo lo que me preocupa está bajo la dirección de una sabiduría infinita y un amor infinito. La sabiduría de Dios, el amor de Dios. Esa es la esencia de la paz cristiana. No sabemos qué traerá el mañana, pero conocemos al Dios que ya está allí. Entonces, preguntémonos, ¿estoy buscando primero el reino o estoy primero buscando la seguridad terrenal? Concluyamos
traigamos este sermón a su conclusión lógica. Y quiero hacerlo citando al que estoy seguro es uno de los ídolos de la fe o uno de los héroes bíblicos, el rey David. Y quiero mostrarles esto. David escribe el Salmo 37 y lo escribe al final de su vida. ¿Por qué esto es importante? Porque ya no habla como un joven pastor, ya no habla como un guerrero, ya no habla como ese rey conquistador que un día fue. Habla como un anciano que ha visto la fidelidad de Dios durante décadas. Y después de observar triunfos, derrotas, persecuciones, traiciones, guerras, aflicciones, David llega a una conclusión sencilla. He sido joven y he envejecido y no he visto justo desamparado. Es como si David dijera, he revisado toda mi vida, he examinado cada capítulo, he mirado cada valle de mi vida, he considerado cada prueba y llegué a una conclusión. Dios nunca abandonó a los suyos. La conclusión lógica de este sermón, hermanos, es que cuando miramos el carácter de Dios, de tapa a tapa de las Escrituras, vemos la fidelidad de Dios, vemos la misericordia de Dios, vemos el amor que Dios tiene por su pueblo. Cuando hacemos de la soberanía de Dios nuestra almohada y descansamos y dejamos a un lado ese cactus con esas espinas que nos pinchan la cabeza y no nos dejan dormir y nos autotorturan. No, nos ponemos en las manos de Dios, confiando en su soberanía. Cuando hacemos eso, es exactamente lo que Jesús enseña en Mateo 6. Eso es exactamente lo que Pablo enseña en Filipenses 4. Y eso es exactamente lo que la ansiedad nos hace olvidar. La ansiedad dice, no, agarrá ese cactus lleno de espinas venenosas. Es más cómodo. No. Hermanos, las aves siguen alimentadas, los lirios siguen vestidos y el trono de Dios sigue ocupado. La tumba está vacía. Gloria a Dios. Si el Dios de David no ha muerto, entonces, ¿sabes qué? Tu mañana ya está seguro. ¿Qué debemos hacer? Deja el afán, déjalo ahí en el suelo, levanta la mirada al Rey y descansa. Debemos confiar plenamente en la soberanía providencial de Dios para vivir libres de la esclavitud del temor. Para poder verdaderamente descansar en el cuidado de nuestro Padre eterno. Así que, hermanos, ¿qué podemos decir? Lo que dice Pablo, por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Oremos. Oh Padre Celestial, gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque tú eres el Dios soberano. Nada escapa a tu control. Tú providencialmente, amorosamente, sabiamente manejas toda circunstancia de nuestras vidas. Usas cada circunstancia de nuestras vidas ¿para qué? Para conformarnos más a la imagen de tu Hijo. Y lo que sea que pasemos, pruebas, dolor, vicisitudes, todo tipo de sufrimiento, Señor, tú lo estás usando para hacernos crecer espiritualmente de una manera que confiemos más en ti. Y te agradecemos por eso, porque tu palabra nos instruye para darle guerra a la ansiedad. Tu palabra nos instruye a que te veamos soberano. Y eso esfuma el temor.
Gracias, Padre del cielo. En el nombre de Cristo oramos. Amén.